Es un gusto volverles a tener en este podcast que cada semana tenemos preparado de Vitaminas para el alma. y les saludo con el saludo de Jesucristo, paz a vosotros. En este día vamos a estar haciendo una reflexión que le hemos titulado El cayado y las 5 piedras. Y vamos a basarlo en una historia bíblica, allá en el libro de la Primera de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 40. Ahí vamos a ver nuestra cita de apoyo, que dice así: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. En este pasaje bíblico nos invita a enumerar los implementos de defensa y ataque que David poseía, es decir, un cayado, un zurrón, con 5 piedras lisas y una honda. Con esto y el poder de Dios, David estaba determinado a vencer a aquel gigante, que como todos recordaremos, nos habla la Biblia que este hombre estuvo por 40 días, mañana y tarde, venía a retar al campo de Israel. Eso lo podemos encontrar aquí en este mismo capítulo, pero en el versículo 16. Ahí podemos corroborar ese acontecimiento que fue de afrenta para el pueblo de Israel, ya que dentro de esos 40 días no hubo ni un solo valiente de Israel que saliera a retar a aquel gigante que blasfemaba en contra del pueblo y también del Dios de Israel, hasta que le llegó su momento, hasta que Dios le dio ese celo a este David para que con estas cosas tan sencillas como lo fueron 5 piedras y una honda, pudiera derribar a ese gigante. Y así hoy en día es para nosotros la enseñanza. Ese gigante le vamos a quitar el nombre de Goliat y le vamos a poner en su lugar el nombre del problema que tú tengas, que yo tenga, que todos tengamos en nuestra iglesia, en nuestra familia, aún en nuestro trabajo. Y vamos a tomar esas 5 piedras lisas de río. ¿Por qué no tomó otro tipo de piedra caliza? ¿Por qué no tomó otro tipo de instrumento más que 5 piedras? Nosotros vamos a tomar esos 5 libros de la ley: el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí se encuentran las raíces, se encuentra la base, el fundamento de todo lo que conocemos como cristianos, como hijos de Dios. Y eso es nuestra fuerza para vencer al enemigo. Ahora, leíamos aquí en el versículo 40 la parte a donde dice: y tomó su cayado en su mano. El cayado era una de las armas defensivas y ofensivas empleadas por el pastor para defender a su rebaño. En Salmos 23:4, el propio David expresa: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado además representaba la autoridad del pastor. David no ostentó ningún otro título sino el que Jehová le había conferido. Ahora, otra parte que es interesante de analizar es a donde dice: y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las piedras lisas del arroyo son aquellas que al paso continuo de las corrientes de agua las van puliendo, dándoles forma, suavizándoles su superficie y endureciéndoles en su interior. Así es el creyente que es llamado a servir a nuestro Dios. Tiene que tener él muy bien fajado su zurrón, que es la representación del carácter. Las 5 piedras representan esas 5 cualidades que se van pues perfeccionando en el río del Espíritu Santo y en el río también de las pruebas, donde cada día se van alisando con el paso de esas corrientes, de esos problemas que no nos dejan
ni de día ni de noche, y es por eso que tenemos que tomar esas 5 piedras, que es la representación también de aquella roca que es Cristo, agarrarnos de esa roca, que es la fortaleza, que con ella podemos vencer a cualquier gigante o a cualquier problema que se nos presente. También podemos ver que estas 5 piedras, cada una tiene una cualidad especial. La primera piedra vamos a verla como la piedra de la paciencia, que es muy necesaria. Dentro del ministerio se requiere de mucha paciencia. Una congregación no crece de la noche a la mañana. Se necesita paciencia para ver su crecimiento. Los líderes a veces sufren frustraciones cuando ven que sus ministerios no se mueven a la debida velocidad como otros. Sin embargo, puede ser que el Espíritu Santo esté alisando en ellos su carácter, de esa piedra de la paciencia que dice la Escritura que nos es muy necesaria. Ahora vamos a analizar la segunda piedra, que es la piedra de la fe. Los líderes espirituales no solo tienen fe, transmiten fe a otros. Un ministerio de fe es aquel que imparte fe, dando centralidad a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es de suma importancia, porque sin fe, como lo marca la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la tercera piedra que debemos agarrar es la piedra de la confianza. David vio más allá de sus imposibilidades y las cambió por las posibilidades de Dios. No es mirar la prueba, es ver la salida. No es confesar derrotas, es confesar victorias. No es contemplar los problemas, es buscar las soluciones. Ese fue el pensar de aquel pastorcito que estuvo sujetado en Dios. Lo decía la Escritura ahí en el Salmo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Se está refiriendo a la fuerza, al poder de Dios del cual él estaba apoyado. Ahora la cuarta piedra es la piedra de la perseverancia. Esto quiere decir que no es un comenzar, es terminar. Los verdaderos líderes nunca dejan morir una visión, aunque otros no crean al principio en su proyecto o en su visión. Ellos continúan proyectando la misma hasta convencer a los demás de que su visión traerá éxito y no fracaso. Y eso es lo que David transmitía, el poder que traía sobre él, el poder de Dios, que quizás en su familia, su propio padre, sus hermanos, eran los primeros en casa en no creer en todo ese potencial que aquel pastorcito tenía, gracias a que estaba sujetado de la mano de Dios. Así es que esta piedra de la perseverancia es muy importante. Ahora veamos la piedra número 5, que es la piedra de la consistencia. Recordemos que David era un pastor, una persona congruente con su actuar, con su hablar, con su comportamiento, todo. Él no dejaba ningún cabo suelto, porque él estaba agarrado completamente de Dios y todo se lo consultaba. El que tú seas voluble dentro de tu ministerio hace algún agujero en tu liderato. La verticalidad del carácter lleva al líder a alcanzar sus objetivos, siempre y cuando estén basados en los principios de Dios. Y para concluir esta reflexión, hermanos, ahí en la Biblia dice que David tomó su onda en su mano. Recordemos, una onda, una vara, una quijada de asno, 5 panes y 2 peces en las manos de Dios se convierten en cosas grandes, que producen grandes milagros. Los hombres y mujeres de Dios ponen todo lo que tienen al servicio de Dios, aunque esto sea pequeño e insignificante quizás para algunas personas. La onda de David era mayor que la espada, que la lanza y que la jabalina de aquel gigante Goliat. David
Fue un siervo de Dios que aprendió a usar lo que tenía y siempre dependió de Dios para tener victoria. Así es que, queridos hermanos, usemos eso mismo que usó David para vencer todos nuestros problemas. Que nuestro Dios les bendiga y los espero en el próximo podcast y también aquí en la radio todos los días viernes que estaremos transmitiendo esta cápsula de vitaminas para el alma. Que nuestro Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y si el Eterno nos da vida y salud, estaremos aquí la próxima semana en un podcast nuevo. Paz a vosotros, hermanos.